Pasamos a nuestro primer panel, titulado Tecnología, Comunicaciones y Percepciones, el impacto de las redes, a cargo del director de la agencia de marketing online Interactivity, MBA en Dirección de Marketing de la State University of New York at Albany, licenciado en Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y actualmente profesor del Programa Ejecutivo de Management Integral de Negocios Digitales, señor Gustavo Mamés. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, gracias por la invitación, Alfredo, Daniel, la gente del MPA y del Senado. Bueno, vamos a hablar un poco sobre tecnología. Ustedes saben que hablar de tecnología es difícil porque la tecnología no para nunca. Entonces es difícil contar lo que está pasando porque siempre está pasando. Y acá no estamos hablando de futuro solamente, estamos hablando de presente. Algo que a veces uno en la bibliografía imagina como algo que va a ocurrir en muchos años, está pasando ahora. Y lo que quiero mostrarles es esto que pasó la semana pasada. No pasó, o sea, pasó el 11 de... Esto que van a ver ahora es del 11 de noviembre, o sea, hace casi un mes. Lo primero que les voy a mostrar es esto que es la evolución de las supercomputadoras en el mundo. Fíjense cómo va cambiando del año 95 a hoy la cantidad de supercomputadoras que hay en el mundo. Fíjense que ahora va a entrar, ahí acaba de entrar una banderita roja que es China. ¿Sí? Esta es la cantidad de supercomputadoras que existen hoy en el mundo. Al costado ven lo que es una supercomputadora, es una computadora con una enorme capacidad de procesamiento. Fíjense cómo China fue creciendo, del año 2013, y fíjense lo que pasó en los últimos 5 años. En los últimos 5 años lo que pasó. Este es hoy. ¿Sí? China es el país hoy que tiene más cantidad de supercomputadoras. ¿Qué es una supercomputadora? Básicamente lo que permite es procesar un volumen enorme de información en microsegundos. Cuando uno empieza a pensar hacia dónde va la tecnología, obviamente el tema del análisis de datos, de Big Data, es fundamental, o de la interpretación de los datos es fundamental, pero por ahí es interesante ponerle foco a algunas cosas que están pasando hoy con Google, con Facebook, que son quienes están manejando, que están dirigiendo la tecnología, sobre todo en redes a nivel global. Este proyecto que ven acá, es un prototipo de un avión que desarrolló Facebook para llevar conectividad, para llevar Wi-Fi al mundo donde no hay Wi-Fi. O sea, Google y Facebook, los dos, están trabajando en proyectos para ampliar la conectividad a nivel global. No lo hacen estados, lo hacen empresas. Obviamente el negocio de Facebook y de Google tiene que ver con, obviamente, agrandar su negocio, ¿no? El negocio es tener más usuarios conectados. Si seguimos hablando de tendencias, de lo que está pasando, esto fue hace 2 años en Barcelona, ¿sí? En el Congreso Mundial de Celulares, ¿sí? El señor que está parado ahí entrando, lo conocen, el señor que está entrando caminando, que es el dueño de Facebook, es Mark Zuckerberg, y es un poco una metáfora de lo que está pasando, ¿no? La gente conectada y él caminando sin conexión, ¿sí? Pero bueno, está hablando de lo que está ocurriendo hoy con una mega apuesta conjunta de Facebook y de Samsung en desarrollar la realidad virtual, que es lo que estamos viendo acá, que está evolucionando enormemente en el mundo. Todo esto de la mano de un concepto o, digamos, de una tendencia que es trabajar sobre algoritmos. Esto es, soluciones matemáticas para resolver problemas, ¿sí? Y la capacidad de, no solamente, cuando uno a veces habla de inteligencia artificial, en realidad es una mirada un poco corta del fenómeno que en realidad es el de machine learning, que son máquinas aprendiendo, máquinas que aprenden. Y que aprenden, por ejemplo, uno puede tener un chat, ¿sí? Una atención al cliente que había habitualmente persona a persona, operada por computadoras, por bots, por robots, que lo que hacen es responder o aprender sobre la gente. Por ejemplo, nosotros ahora en el último Cyber Monday hicimos para una compañía que vende colchones, hicimos un desarrollo de un bot al que entrenamos, que atendió en una semana 13.200 solicitudes de compra. O sea, esto hizo escalar esta compañía como la compañía que más vendió en el Cyber Monday.
dentro de la línea hogar. Y esto tiene que ver con la escalabilidad, la posibilidad de escalar enormemente digamos, los procesos, ¿sí? Entonces tenemos tecnología que va creciendo con fenómenos como los juegos online y participativos e inmersivos. Uno se mete dentro de los juegos, ¿sí? Y uno forma parte de las nuevas realidades. Y de fenómenos como este, interesante para ver, esto es en Rusia, esto es una máquina que da likes. Es una máquina de likes, es un farm, una granja de likes. O sea, ya ni siquiera hace falta personas físicas para dar like a las cosas. Hay máquinas que empiezan a inflar métricas. O sea, la tecnología está empezando a entrar en lugares humanos. Está, entre comillas, invadiendo espacios humanos. Atiende un call center, responde, da like, ¿sí? Y esto tiene que ver con esta otra tendencia. Yo le estoy contando algunos lugares donde estamos tecnológicamente hoy. Este proyecto Calico es un proyecto cuyo dueño es Alphabet. Alphabet es la compañía madre de inversiones de Google. O sea, una de las principales inversiones que está haciendo Google hoy tiene que ver con la eternidad, con la posibilidad de no morir. Algo que los científicos calculan que va a pasar dentro de 30 años, 40 años. O sea, la posibilidad de preservar, de extender la vida. De extender la vida al punto de no terminarla. Y fíjense que uno de los principales proyectos de inversión de Google es Calico, que es una compañía de ellos que lo que hacen es trabajar sobre la preservación de la vida. Les contaba hace un rato que esto pasó hace unos días. Un fenómeno interesantísimo para analizarlo desde el punto de vista conceptual. El 11 del 11, el 11 de noviembre, es en China el Día del Soltero. Es porque el 1-1-1-1, o sea, uno todo para uno, es el Día del Soltero. En China, el Día del Soltero es un evento comercial que inventó Alibaba. Alibaba es el principal vendedor mundial de e-commerce, ¿sí? Es el principal, Jack Ma, que es su dueño, es el fundador de esta compañía. Miren esto, o sea, esto no es que faltan 50 años para que ocurra, esto está pasando hoy. Este es el depósito de AliExpress. No hay una persona. Están preparando los pedidos. ¿Sí? O sea, máquinas están trabajando, preparando los pedidos para ser enviados a todo el mundo. Y les cuento 2 o 3 datos interesantes para entender el fenómeno China. Vimos el tema de las supercomputadoras, alineado con esto, y entendiendo que China hoy se lleva el 40% del comercio electrónico mundial. O sea, desde China, de todo el volumen de comercial que hay en Internet, el 40% se lo lleva China. Este día, el 11 del 11, y cuando empezamos a ver la perspectiva de los continentes, ese día en China se vendió lo mismo que en Latinoamérica en todo el año. Asusta pensarlo así. 40.000 millones de dólares en un solo día. Entonces, interesante entender este fenómeno, interesante entender la tecnología y hacia dónde vamos, o dónde estamos y para qué lugar va. Pero me interesa rebobinar y pasar a blanco y negro. O sea, ir un poco para atrás y tratar de pensar qué pasaba, más allá de lo que pasa. Y acá hay un contexto, un contrato que teníamos todos nosotros que veíamos televisión en los 60, en los 70, en los 80, en los 50, algunos. Y esta era una típica familia americana en los 50 viendo tele. ¿Sí? Y el contrato que se había firmado en forma tácita entre la televisión y las personas era: nosotros entregamos nuestro cuerpo al televisor y veíamos lo que había, ¿no? Porque incluso la publicidad, o sea, era parte de lo que, ¿no?, de lo que nosotros consumíamos y estábamos ahí mirando la publicidad. Pero ese contrato que habíamos firmado todos de manera tácita se rompió. Se rompió, diría que con el control remoto en los 80, le diría que antes era el hermanito menor, ¿no?, el que mandamos a cambiar el canal. Ese fue la primera ruptura. Después vino el control remoto
Y eso hoy se transforma en lo que se llaman los ad blockers, o sea, la posibilidad que tienen los dispositivos electrónicos, las computadoras, los celulares, de bloquear publicidad. Para que tenga una idea del porcentaje de ad blockers, el 25% de los dispositivos en el mundo tiene un bloqueador de publicidad. En la Argentina es un 10-11%, ¿sí? Pero viene creciendo 30% año tras año. Otro dato, para seguir entendiendo el contexto. El 45% de los mails que nos llegan son spam, o sea, no deseados. La gente recibe, la mitad de los correos que recibimos no los queremos recibir, los recibimos de prepo. Fíjense lo interesante de este dato, que es, si nosotros buscamos anuncios en YouTube, en Google, o sea, buscamos sobre ese término, queremos saber sobre anuncios en YouTube, fíjense lo que devuelve YouTube. Lo primero que responde es una publicidad de YouTube que dice anuncios en YouTube. O sea, si querés pautar en YouTube. Segundo también, tercero también. Ahora fíjense esto que interesante, que es las preguntas relacionadas. ¿Qué pregunta la gente sobre el tema? Y la gente lo que pregunta es cómo quitar la publicidad de YouTube. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Y por qué hablo de la publicidad? Básicamente porque tiene que ver con lo que la gente, digamos, está de un lado las marcas, la política, los gobiernos, hablando, y del otro lado está la gente, que mucho no le importa de las cosas que están hablando las marcas, los políticos, las empresas, los gobiernos. O sea, hay una escisión entre lo que pasa entre las personas con lo que pasa con la tecnología. O sea, tenemos un desarrollo tecnológico que crece, que explota, que crece como nunca. Si pensamos el mundo hace 50 años y hoy, no se parecen en poco. Algunas cosas se parecen. Entonces quiero ir un poco sobre en qué se parecen. Yendo a los 50 de vuelta, este señor, que se llamaba Skinner, no de los Simpsons, es Skinner de verdad, era un investigador americano, de los conductistas, psicólogo, que hizo en los 50 investigaciones sobre estímulo y respuesta. Entonces él preguntaba, ¿por qué repetimos conductas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos las personas? ¿Por qué repetimos conductas? Y lo que básicamente él investiga es, lo que hace es, hace un experimento con palomas mensajeras. Acá vemos con una paloma, hace experimento con palomas mensajeras, y las envía a una misión, y cuando vuelven le da una recompensa. Pero la segunda vez no le da recompensa, y la tercera tampoco, y la cuarta sí, y la quinta no, y la sexta sí, y la séptima no, y la octava no, y la novena no, y la décima sí. O sea, ¿por qué la paloma vuelve si yo no le doy recompensa? Básicamente porque sabe que en algún momento va a tener recompensa. Por eso vuelve. Eso es lo que él concluye. Entonces, cuando nosotros pensamos esto, ¿por qué hacemos las cosas? Es porque esperamos una recompensa por lo que hacemos. Entonces la pregunta es, yendo a lo social, a los medios sociales, es ¿por qué participamos en redes sociales? ¿Por qué los usuarios, las personas, nosotros, tenemos actividad en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, donde tengamos aquí? ¿Por qué hacemos cosas ahí? Básicamente porque estamos esperando una recompensa, estamos esperando un reconocimiento del otro. Fíjense esta fórmula química. ¿Alguien sabe qué es? Es difícil, no hay muchos químicos, yo tampoco. Si no tuviera esto abajo. Esta es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que anticipa la llegada del placer. O sea, cuando segrega el cuerpo dopamina, está anticipándome a mí que va a llegar placer. Y este es un poco el fenómeno que ocurre con las maquinitas, ¿no? Con las máquinas de tragamonedas. O sea, ¿por qué tiro? ¿Por qué pongo otra moneda y tiro? Porque sé que en algún momento voy a ganar. Tengo la percepción de que voy a ganar. ¿Qué tiene que ver esto con Google, con Facebook, con la tecnología? Muchísimo. Este señor, miren el cargo que tiene, se llama Tristan Harris, fue jefe de producto de Google muchos años. Después pasó a ser, escuchen este puesto, ¿no? Diseñador ético y filosófico de Google. Ese era el puesto de Tristan Harris en Google, hasta que renunció. Y él acuñó un concepto que explica un poco este fenómeno, que es el de la dopamina digital. Él dice, esta dopamina que
con la que investigaban en los 50 de estímulo-respuesta, de buscar, ¿no?, el reconocimiento de las palomas, todos nosotros los tenemos también con actividades cotidianas y digitalmente explotado, porque salvo que seas un ludópata, es difícil que estés todo el día tirando una maquinita. Ahora, que estemos con el celular en la mano, ¿saben las horas que estamos todos? O sea, 4, 5, 8 horas con el celular en la mano, buscando eso, estímulos, reconocimientos. Y esto es un poco la actividad que tenemos en las redes sociales, es un poco la actividad que nosotros tenemos en el mundo digital. Estamos buscando, participando, buscando reconocimiento. Pareja, amigos, trabajo, votos, lo que fuere. Estamos tratando de construir para retomar. Y un poco lo que les hablé antes de los algoritmos, ¿se acuerdan que hablamos del tema de los algoritmos y cómo Facebook trabaja el tema de algoritmos? Y lo que está haciendo Facebook, como muchas otras compañías, es aprovechar, es tomar ventaja de toda la información que vamos generando nosotros como participantes de las redes sociales. O sea, todos vamos generando acciones que se van acumulando. Esto es una síntesis, digamos, para que lo podamos ver, de cómo Facebook recolecta información. Que es, uno cuando empieza a tener una actividad en Facebook, empieza a dar información. No solamente voluntariamente. O sea, no es que yo cargo, escribo que me gusta, que lo hago, ¿no? Que me gusta, qué música me gusta, de qué cuadro soy hincha, si estoy casado, si tengo hijos, qué programas veo. O sea, yo voluntariamente escribo un montón de cosas. Eso es información que Google tiene, que Facebook tiene. Ahora, Facebook también tiene información sobre mi conducta. ¿Qué hago en Facebook? ¿Qué cosas hago en Facebook? ¿Qué tipo de contenido me gusta? ¿Soy una persona racional? ¿Soy una persona emocional? ¿Con qué me vinculo? ¿Con qué temas me vinculo? ¿Qué temas me interesan? Entonces, lo que va haciendo Facebook va en estos clústeres, en estas cajas, va organizando intereses de las personas. ¿Para qué sirve toda esta información? Bueno, pregúntenle a Trump para qué sirve toda esta información, porque ustedes saben, el año pasado, ya perdí la dimensión si fue este año o el año pasado, rápido que pasa, fue el escándalo de Cambridge Analytica. ¿Qué fue el escándalo de Cambridge Analytica? Básicamente, una compañía, Cambridge Analytica, tomó la información de millones de usuarios en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, y se las vendió a partidos políticos para que los partidos políticos puedan accionar en base a la información de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, soy una persona pro arma, ¿sí? que defiende el uso de la quinta enmienda, creo que es, americana. Entonces muestro anuncios diciendo Trump va a defender la quinta enmienda. Si yo soy una persona racionalista o familiera, entonces el anuncio no irá dirigido a eso, irá dirigido a lo social. Si mi preocupación es la inseguridad, la tipología de los anuncios, o sea, no solamente los anuncios, sino que aparte lo que hicieron fue crear información, noticias falsas, y las fueron distribuyendo en los espacios sociales vinculados con los perfiles de las personas. Esto le dirá que es un mal uso, ¿no?, de cómo puedo capitalizar la información que nos brinda Facebook, que nos brinda Internet. O sea, lo uso para el mal, digamos, si queremos, ¿no? No solamente se usa en Estados Unidos, se usa en otros lugares también. Bueno, ¿cómo lo puedo usar bien? O sea, ¿cómo puedo usar bien la información? Bueno, yo tengo la capacidad de investigar o de indagar sobre distintas personas, grupos etarios, sin preguntarles. Por ejemplo, yo puedo saber mujeres que fueron madres el último año, de entre 35 y 45 años, que viven en Rosario. Yo puedo a esas personas contactarlas. Entonces nosotros desarrollamos hace un par de años una herramienta que se llama Conclux, que lo que hace es usar esta estructura algorítmica de Facebook para generar segmentaciones, para ir a buscar a distintos públicos específicos y preguntarles sobre temas.
súper interesante. Lo hemos usado para política, pero también para consumo masivo, para compañías, digamos, ¿no? Que quieren saber, por ejemplo, si una marca le gusta a la gente o no le gusta, si un comercial de televisión le gusta o no le gusta. Lo estamos usando en España también, en México, digamos, estamos trabajando en varios lugares del mundo con este fenómeno. Entonces esto quiere decir que hay la tecnología, digamos, les diría que es un punto de encuentro entre la tecnología y las personas, tratar de entender lo que le pasa a las personas con la tecnología. No es simplemente hablar de tecnología, no es simplemente desarrollar tecnología, sino también pensar en cómo esa tecnología puede ayudar a las personas. Y en ese sentido, les diría que nos encontramos como síntesis, ¿no? En un momento del mundo donde las tecnologías crecen a un ritmo frenético, donde lo que ayer era nuevo hoy es viejo, donde Internet no es... ¿Se acuerdan que antes en los sitios decían beta? La versión beta. Bueno, Internet es beta. Todo el tiempo se está transformando, todo el tiempo está evolucionando. Entonces, ya sabemos que que no hay certezas en Internet. O sea, es dinámica pura, está todo el tiempo transformándose, con lo cual creo que lo interesante es entender el fenómeno de la tecnología como un fenómeno dinámico. O sea, el que cree que sabe tecnología no sabe tecnología. Nadie, ni Zuckerberg, puede predecir lo que va a pasar. Las grandes compañías están creciendo y se van construyendo sobre sus propios errores. De hecho, fíjense, Google, que es uno de los dos megamonstruos de la tecnología, acaba de cerrar por cuarta vez su intento de red social, que es Google Plus. Esta se llamó Google Plus, antes se llamó Wave, y ellos no pueden crear una red social. Google no lo puede hacer. Facebook hace años que intenta competir con LinkedIn y no puede hacerlo. O sea, ni siquiera es un tema de billetera, es un tema de entendimiento de la conducta del consumidor. Y un poco allá es donde vamos. Entonces, encontramos con estos fenómenos de los que les hablaba recién, pero las personas siguen siendo personas y siguen siendo parecidas a lo que eran las personas en los 50 o hace 100 años, buscando más o menos las mismas cosas. Entonces, me gusta mucho este gráfico. Bueno, es la pirámide de Maslow, la conocen todos, es la pirámide de las necesidades básicas de las personas, ¿no? Que en los últimos años se transforma. Me gusta porque le encontraron que el primero es Wi-Fi, ¿no? Y antes batería, ¿no? O sea, de todo, pero esas dos cosas son necesidades básicas anteriores a dormir, ¿no? Es increíble, te olvidas del celular, parece que te hubieras olvidado tu vida en tu casa, es así. Entonces, para cerrar, me parece interesante este concepto con el que están trabajando las compañías hoy. Les diría que con el grueso de las compañías con las que nosotros trabajamos, están mirando esto, que son estrategias centradas en el consumidor. O sea, todo lo que se hace pensando en la gente. Les diría que es como una mirada social, ¿no? Uno desearía, como elector, digamos, que la política y los gobiernos piensen así, ¿no? Poniendo a la persona primero antes que la política o antes que la tecnología o antes que las herramientas o que los recursos. O sea, los recursos son simplemente eso, recursos que cambian. La tecnología va a cambiar, va a seguir cambiando. Lo que creemos que es una certeza será en 3 años una incertidumbre. Lo importante es entender qué es lo que le pasa a las personas. Entonces me parece que un poco de lo que hablaba el doctor Danasov al inicio, que es de pensar en una comisión de futuro, pensar en el futuro, también es pensar en el presente. O sea, necesitamos definir políticas de Estado, políticas públicas. Los países tienen que mirar más allá de la moda de la tecnología. Yo soy fanático de la tecnología, estoy todo el tiempo leyendo, me encanta. Ahora, soy más fanático de las personas que de la tecnología. Creo que tenemos que entender, la clave para que una empresa o para que un gobierno funcione no es simplemente que tenga políticas o que tenga tecnología o que invierta en tecnología o en desarrollo. Tiene que estar mirando qué le pasa a las personas. Y me parece que ese es un poco lo que les quiero dejar, mirar la tecnología, pero sin dejar de mirar lo que le pasa a las personas, lo que le pasa en el día a día, lo que necesitan, lo que usan. Y tener si piensan
cuál es la compañía que más invierte en investigación y desarrollo en Estados Unidos, es Amazon, que es una compañía de tecnología, y está mirando cómo desarrollar. Y lo que les contaba de Google, una compañía mega tecnológica que está pensando en cómo extender la vida del hombre, eso es la mirada, es una mirada prospectiva, es estar mirando no en el negocio al final de la línea, al fin de mes, no solamente mirar eso, que hay que mirarlo claramente, pero sino mirar cómo sigue y qué vamos a dejar a las generaciones que vienen. Muchas gracias.